Bien, gracias por la presentación. Vamos a continuar con esta sesión acerca de la categorización BIRADS por resonancia magnética nuclear. Como sabemos, pues bueno, la resonancia magnética de la mama es un método de imagen siempre complementario tanto a la mastografía como al ultrasonido mamario. Tiene una alta sensibilidad, alrededor del 97%, y una especificidad del 50%. Bien, respecto a la mastografía y el ultrasonido, estos dos métodos de imagen nos van a dar datos acerca de la localización del tumor, la morfología y el crecimiento de la lesión. Y la resonancia magnética vamos a obtener datos de la angiogénesis y del comportamiento celular que está teniendo esta tumoración. Las indicaciones de la resonancia magnética o las utilidades de la resonancia magnética se puede realizar en tamizaje, en diagnóstico y en seguimiento del cáncer de mama, siempre con un análisis multiparamétrico. Hay que realizar secuencias morfológicas y secuencias funcionales. Respecto a las indicaciones para el tamizaje del cáncer de mama, es en aquellas pacientes de riesgo con carga genética con alrededor de un riesgo mayor del 20 al 25%, un BRCA1 y 2 positivos, la mutación del P53 y con mamas densas, y en pacientes con enfermedad de Hodgkin que recibieron radioterapia. Respecto al diagnóstico, cuando realizar la resonancia magnética, se realiza en aquellos estudios convencionales inconclusos o BIRAD 0, en pacientes ya para el análisis del cáncer mamario, para la estadificación de este cáncer, para evaluar de forma adecuada el tamaño tumoral y sobre todo la mayor utilidad de este método de imagen es valorar la multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad de las lesiones. Y en aquellas pacientes que desean un tratamiento conservador, realizar la planeación quirúrgica. Algo también importante que hay que rescatar del uso de la resonancia magnética es la valoración de la invasión al músculo pectoral y a la pared torácica, la diseminación intraductal, los cambios en la piel y en el complejo areola-pezón secundarios a la invasión de la lesión. En aquellas pacientes con sospecha de un cáncer de mama oculto, sobre todo por ganglios axilares sospechosos, este método de imagen descubre el cáncer mamario alrededor de los 70% de los casos. Respecto al seguimiento del cáncer de mama, se utiliza como monitoreo de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Se puede realizar antes, durante y posterior al tratamiento. En pacientes con seguimiento de mastectomía, pacientes que tuvieron cirugía conservadora, sobre todo en aquellas que haya sospecha de recidiva tumoral en los métodos convencionales de imagen de la mama, teniendo una sensibilidad y especificidad para estas pacientes alrededor del 90%. Sabemos que la resonancia magnética es el método de elección o es la mejor técnica de imagen para valorar las complicaciones de los implantes, sobre todo de la ruptura intracapsular. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, primordialmente un resonador de alto campo magnético mínimo de 1.5 a 3 teslas, una bobina especial para la mama. Se va a realizar la administración de medio de contraste endovenoso gadolíneo de 0.1 milimol por kilogramo de peso con un caudal de 2 a 3 mililitros, más solución 2 a 3 mililitros por segundo, más solución salina de 20 mililitros. Se realiza en un tiempo de alrededor de 60 a 120 segundos y ya se debe de tener un protocolo estandarizado para la realización de la resonancia magnética de mama. Bien, no se va a realizar de forma indistinta en cualquier periodo, se debe de preparar a la paciente. Lo ideal es que sea en el 7º a 14º día del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque hay un incremento del realce, es un realce más prominente en la fase lútea, lo cual puede condicionar falsos positivos. En pacientes que están recibiendo terapia hormonal de reemplazo, se debe de suspender el tratamiento de 6 a 8 semanas antes de realizar el estudio. En pacientes con antecedentes quirúrgicos se debe realizar alrededor del 6 meses posterior al acto quirúrgico y lo ideal es colocar siempre un marcador oleoso en el sitio de la cicatriz quirúrgica para evitar confusiones. En pacientes que recibieron radioterapia se sugiere realizarlo a los 12 meses del tratamiento. Bien, el protocolo, hay distintos protocolos y como saben hay múltiples opciones de protocolos de resonancia magnética de mama. Básicamente son secuencias morfológicas y secuencias funcionales, así como el postproceso de estas secuencias.
Respecto a las secuencias morfológicas, va desde un T1 con saturación grasa, T1 con gadolinio, T2, secuencias funcionales como el STIR, que nos habla más allá del comportamiento celular también de las lesiones, las secuencias por difusión y espectroscopía y la perfusión. Respecto al postproceso, se realiza una secuencia de sustracción. ¿De qué se trata esto? Va a suprimir todo lo que no realza y va a resaltar lo que sí incrementa la intensidad de señal tras el medio de contraste. Es importante tener en cuenta siempre esta secuencia porque nos va a permitir hacer la categorización de forma adecuada. Se deben de hacer también reconstrucciones tridimensionales, reconstrucciones con máxima proyección de intensidad para una visión panorámica, y la utilidad de esta secuencia también, o de esta reconstrucción, es delimitar especulaciones que nos hablan de una franca extensión ductal. Se realizan también los mapas de colores de perfusión del wash-in y wash-out. Y pues bueno, como todos sabemos, el BIRATS trata de estandarizar el léxico para la categorización de las lesiones de mama. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar a detalle del léxico de la resonancia magnética de mama. Bien, respecto al tejido mamario, por la naturaleza de este método de imagen, aquí no vamos a hablar de la densidad de la mama, ya que no podemos caracterizar si se trata o no de una mama densa. ¿Qué sí podemos identificar en este método de imagen? Vamos a hablar acerca de la cantidad de tejido fibroglandular. Tenemos 4 tipos de tejido, de cantidad de tejido fibroglandular. El tipo A es un tejido adiposo casi en su totalidad, el tipo B un tejido fibroglandular disperso, el tipo C un tejido fibroglandular heterogéneo y el tipo D un tejido fibroglandular casi en su totalidad. Hay que recalcar que la resonancia magnética, a diferencia de la mastografía, aquí el hecho de que se tenga una mama con una cantidad de tejido tipo D no disminuye la sensibilidad del estudio. ¿Por qué? Porque precisamente tras la administración del contraste va a ser las zonas que incrementen la intensidad de señal van a ser visibles aunque se tenga una gran cantidad de tejido fibroglandular. Bien, tras el medio de contraste vamos a valorar el realce parenquimatoso de fondo. ¿De qué habla esto? Es el tejido parenquimatoso fibroglandular normal que incrementa su intensidad de señal tras la administración de gadolinio. Hay que tener en mente que no va en relación a la cantidad de tejido glandular. Este realce parenquimatoso de fondo le vamos a estudiar tanto el grado de realce como la simetría. Pues bueno, puede ser un realce mínimo, un realce leve, un realce moderado o muy marcado tras el medio de contraste. El realce puede ser simétrico o asimétrico dependiendo del proceso que esté sufriendo la mama al momento de realizar el estudio. Algo que hay que tener siempre muy en cuenta en este método de imagen es la presencia del foco. ¿Qué es un foco? Es una captación de gadolinio puntiforme siempre menor a 5 milímetros que no representa un nódulo y por lo tanto no puede caracterizarse su morfología. Esta captación de gadolinio puntiforme debe de ser distinguible del realce parenquimatoso de fondo que lo rodea. Cuando son múltiples pueden estar separados por tejido normal o grasa. Cuando identificamos esta captación de medio de contraste menor a 5 milímetros, pero que la morfología es irregular y que tiene un realce heterogéneo tras el medio de contraste, ya no se considera foco y se recomienda considerarlo como un nódulo. Bien, se habla de características de benignidad y malignidad del foco. Habitualmente las características de benignidad del foco son focos múltiples. En T2 se muestran hiperintensos, llegan a presentar un hilo graso, lo cual habla de la naturaleza de un ganglio intramamario. Son estables en la comparación de los métodos de imagen y en las curvas dinámicas muestran una curva persistente. Las características de malignidad de los focos son focos únicos. En T2 se muestran hipointensos, sin hilo graso, por lo tanto no son ganglios intramamarios, y en la comparación con los estudios previos son focos nuevos o que incrementan su tamaño. Respecto al nódulo, como todos sabemos, el nódulo es una lesión ocupante de un espacio siempre tridimensional, debe de tener los bordes habitualmente convexos, puede o no desplazar el tejido mamario y la morfología siempre se va a definir en este método de imagen después de la administración del medio de contraste. Respecto a la forma,
Podemos llegar a tener nódulos ovalados, que son elípticos o ovoides, pueden llegar a tener 2 a 3 ondulaciones, nódulos redondos, esféricos, circulares o globulares, y nódulos irregulares, que si bien no son redondos, tampoco son ovoides, pero tienen alta sospecha de malignidad. Los márgenes, que representan el límite de la lesión como un predictor de benignidad o malignidad. Habitualmente los nódulos benignos siempre van a ser de márgenes circunscritos, tienen una delimitación nítida y una transición abrupta entre la lesión y el tejido glandular circundante, y todo el margen es bien definido. Aquellos nódulos con márgenes no circunscritos se dividen en irregulares y espiculados. Los márgenes irregulares van a ser no puntiagudos, pueden ser puntiagudos pero no espiculados y son sospechosos de malignidad. Y los nódulos con márgenes espiculados son aquellas líneas que se irradian desde el centro de la lesión hacia la periferia y son altamente sospechosos de malignidad. El realce interno del nódulo tras el medio de contraste puede ser homogéneo, uniforme y confluente. Puede ser heterogéneo con sectores de distinta intensidad de señal. Puede ser un realce anular con un valor predictivo positivo para cáncer de mama del 84%. Puede presentar tabiques internos hipointensos con un valor predictivo positivo del 97% cuando no se acompañan de características morfológicas de benignidad. El realce no nodular, o también conocido y bien avalado como realce no masa, es aquella zona o aquella área con un aumento en la intensidad de señal que no representa un nódulo, pero que tampoco es un foco y que puede abarcar un sector pequeño o grande de realce interno, siempre distinguible del realce parenquimatoso normal del fondo que lo rodea. Este patrón se puede presentar en pequeños sectores o zonas amplias de tejido fibroglandular normal o grasa entre las zonas o entre las regiones de realce anómalo. Vamos a hablar de esto. Bien, el realce no masa o no nodular puede tener una distribución focal que ocupa un volumen menor a un cuadrante, debe de contener grasa o tejido glandular intercalada y se presenta nada más de forma focalizada. El tipo lineal, que representa la presencia de la afección ductal de un solo ducto. No es necesario que sea en línea recta o ramificada. Tiene un valor predictivo positivo de malignidad del 24 al 84% y pues nos habla de un realce intraductal o periductal. La distribución segmentaria de este realce no masa siempre debe ser con una morfología triangular o forma de cono, con el vértice orientado siempre hacia el pezón, y nos habla de la afección de los conductos y sus ramas. Tiene un valor predictivo positivo de malignidad del 78%. La distribución regional, que abarca más de un sistema ductal, ocupa más de un cuadrante. La afección de múltiples o la distribución de múltiples regiones, que habla acerca de la captación en al menos dos grandes áreas separadas por tejido glandular o tejido graso normal y que no tienen una distribución ductal. Y la distribución difusa, que está distribuido de manera dispersa y uniforme en toda la mama. El patrón de realce interno de este realce no nodular o no masa puede ser homogéneo, con un realce interno confluente y uniforme, un realce heterogéneo, que quiere decir no es uniforme, presenta distribución al azar y está separado por zonas de parénquima normal o grasa. El realce anular agrupado, característico del carcinoma ductal in situ, que se manifiesta como delgados anillos de realce, los cuales se encuentran agrupados en torno a los conductos, y pues nos habla del realce del estroma periductal. El patrón de realce en empedrado es este realce que se manifiesta en grumos de distinta forma y tamaño. En algunas zonas pueden llegar a ser confluentes y también es altamente sospechoso de malignidad. La presencia de los ganglios intramamarios habitualmente se identifican como imágenes circunscritas de morfología reniforme con realce tras la administración del medio de contraste. Deben de tener un hilo graso para considerarse normales, habitualmente menores a 1 centímetro. Lo más frecuente es que los localicemos hacia los cuadrantes superiores externos y siempre junto a una vena. Los hallazgos sin realce. Aquí se habla de la hiperintensidad ductal,
podemos identificar en la secuencia T1 con saturación grasa la presencia de múltiples ductos hiperintensos. Tras la administración de medio de contraste y en la secuencia de sustracción, vemos que estos conductos que veíamos hiperintensos en el T1, en esta secuencia no presentan un incremento de la intensidad de señal, por lo tanto no realzan tras el medio de contraste. Los quistes, habitualmente representados como nódulos redondos ovoides con márgenes circunscritos, por su naturaleza líquida, hipointensos en T1, hiperintensos en T2, sin realce tras el medio de contraste. Las colecciones postquirúrgicas pueden ser bien hematomas o seromas, pueden ser simples o complicadas. Se manifiestan como una hiperintensidad en T1 por la degradación hematínica, pueden llegar a tener nivel hidrograso y en raras ocasiones presentar un realce pericavitación de forma delgada. Este tipo de colecciones pues son benignas. El engrosamiento cutáneo intravehicular, siempre posterior al tratamiento multimodal, bien por una intervención quirúrgica, por radioterapia o por ambas. La distorsión de la arquitectura, que se manifiesta como un parénquima mamario distorsionado, pero que al momento no se distingue ningún nódulo y únicamente se manifiesta como una retracción focal y distorsión parenquimatosa. La presencia de artefactos o de ausencias de señal por los marcadores metálicos en aquellas pacientes que ya fueron sometidas a una biopsia. Hay que tener en mente no confundirlos con calcificaciones globulares de nódulos. Los hallazgos asociados, que habla de características añadidas a la lesión que pueden aumentar la sospecha de malignidad. Como sabemos, la retracción del pezón, que habla acerca del hundimiento del pezón, siempre de nueva aparición, característico del carcinoma ductal invasor. Hay que tener cuidado de no confundirlo con una inversión del pezón. Habitualmente la inversión del pezón siempre va a ser bilateral. La invasión del pezón, que se va a manifestar como el incremento en la intensidad de señal de forma anómala y heterogénea del pezón adyacente al sitio donde se encuentra la lesión blanco. Y la retracción cutánea, este hundimiento de la piel que se genera secundario o asociado al sitio donde se localiza la lesión sospechosa de malignidad. El engrosamiento cutáneo, que puede ser focal o difuso, siempre mayor a 2 milímetros, con un incremento de la intensidad asociado tras el medio de contraste. La invasión cutánea, igual, con un incremento de la intensidad de señal de forma heterogénea y engrosamiento de la piel adyacente al sitio donde se encuentra la lesión. Los ganglios axilares anómalos o con sospecha de malignidad van a presentar ausencia del hilio graso, un realce heterogéneo tras el medio de contraste y de morfología habitualmente redondeada. La invasión al músculo pectoral se va a manifestar como un realce anómalo y heterogéneo del músculo pectoral mayor, la invasión de la pared torácica, un realce anómalo de los músculos intercostales y la distorsión de la arquitectura como esta retracción del tejido fibroglandular adyacente a la lesión blanco. Pues bien, respecto a las secuencias funcionales, vamos a hablar acerca de las fases dinámicas del medio de contraste, son las secuencias contrastadas. Aquí vamos a valorar el incremento de la intensidad de señal en el tiempo. Se realizan con secuencias T1 con saturación grasa y vamos a valorar la intensidad, la curva que obtenemos de esta secuencia se divide en dos fases, la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana vamos a evaluar la intensidad del incremento de la señal de estas lesiones, que puede ser lenta, puede ser intermedia o moderada y un incremento de intensidad muy rápida. Habitualmente aquellas lesiones sospechosas de malignidad van a tener una fase temprana o washin muy rápida o muy pronunciada. La segunda fase del estudio de esta fase dinámica nos va a dar las famosas curvas dinámicas, las cuales van a ser manifestadas por el decaimiento de la intensidad de señal tras la administración del medio de contraste. Habitualmente las lesiones benignas se van a presentar en verde, tanto en las curvas como en los mapas de colores, porque esto se manifiesta como un incremento persistente de la intensidad de señal aún en la fase tardía. La fase de meseta, la cual vamos a observar que
si bien no existe un decaimiento súbito de la intensidad de señal, se mantiene estable. Y el otro tipo de decaimiento es un decaimiento súbito y pronunciado de la intensidad de señal. Vamos a verlo más adelante, el tipo de curvas que se presentan. Se considera que no es recomendable realizar este tipo de secuencias en los crecimientos ganglionares axilares porque pueden llegar a ser aberrantes y dar falsos positivos. Bueno, tenemos los tipos de curvas cinéticas. La tipo 1A, que es persistente. El 100% de las lesiones con estas curvas son benignas. Podemos identificar en la fase tardía la persistencia del incremento de la intensidad del medio de contraste. La 1B, con una curva indeterminada, alrededor del 6% de estas lesiones son malignas. Podemos ver cómo, si bien persiste este incremento de la intensidad de señal, no es tan pronunciado como en la tipo 1A. El tipo 2, también conocido como de meseta, el 64% de las lesiones van a presentar este tipo de lesiones malignas, van a presentar este tipo de curva, lo cual se manifiesta como una meseta. La intensidad del medio de contraste se mantiene estable. Y el tipo 3, también conocido como washout o lavado muy rápido, el 87% de las lesiones malignas van a presentar este tipo de curva, y vean ustedes cómo en la fase tardía se va a presentar una disminución de la intensidad de señal de la captación del medio de contraste de forma súbita. Alrededor del 85 al 95% del cáncer invasivo muestra reforzamiento precoz con un lavado rápido característico de la curva tipo 3. Respecto a la secuencia de difusión, como ya sabemos, pues bueno, esta secuencia analiza el movimiento de las moléculas de agua. Siempre es importante valorar tanto el exponencial como el ADC para evitar falsos positivos, que se trate de un efecto T2. Recordar que en el exponencial, para que se hable de una restricción verdadera a la difusión, la lesión debe de ser hiperintensa, y en el ADC hipointenso. Se refiere siempre a realizar un ADC cuantitativo. Se habla que el tejido fibroglandular mamario va a tener un ADC alto de 1.1 a 1.4. Si es menor a 1.1 hay que considerarlo sospechoso de malignidad. Como podemos ver en estas tablas, en esta tabla hay que tener mucho cuidado con el carcinoma ductal in situ y lobulillar, porque puede tener un coeficiente de atenuación, un ADC realmente caprichoso, y llegar a confundirlo con alguna lesión benigna. Es importante aclarar que, bueno, una lesión de alta celularidad pero de estirpe benigna puede restringir como los papilomas, y al contrario, un tumor alto en mucina y con un ADC alto que sea maligno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta secuencia. Recordar que las secuencias funcionales son complementarias a las secuencias morfológicas. La espectroscopía, que va a tener una sensibilidad del 70 hasta el 100% y una especificidad del 60 hasta igual 100%, sobre todo útil en aquellas pacientes donde se va a evaluar el monitoreo de la respuesta a la quimioterapia. Utilizamos el marcador o el metabolito de colina. Cuando hay un incremento importante de este metabolito, un pico importante de la colina, pues se habla de sospecha de recidiva tumoral. Ok, hablamos de la categorización BI-RADS por resonancia magnética. El BI-RADS 0 es un estudio incompleto, bien porque la técnica o las secuencias son insuficientes, o la técnica es deficiente para poder llegar a una estadificación adecuada, o bien porque se requiere comparar con estudios previos, y siempre que tengamos una lesión sospechosa por resonancia magnética y que se pueda corroborar por un ultrasonido second look o de segunda vista, de segunda intención, y que la biopsia se puede evitar por resonancia magnética, también se puede considerar categorizarla como BI-RADS 0. La recomendación de esta categoría es agotar todos los medios para evitar asignar una categoría 0 en este método de imagen, y se puede repetir la resonancia magnética, indicar mastografía o un ultrasonido de segunda intención o second look. El BI-RADS 1 es un estudio negativo con un factor de riesgo, un índice de riesgo del 0%, es un estudio normal. La recomendación de esta categoría es el tamizaje por resonancia magnética si el riesgo acumulado de por vida es mayor al 20%. El BI-RADS 2 son hallazgos benignos con un 0% de malignidad. Aquí consideramos los ganglios intramamarios de morfología
como ya lo vimos, de características benignas, fibroadenomas, quistes, cicatrices que no realzan tras el medio de contraste, colecciones posoperatorias, lesiones con contenido graso como el quiste oleoso, los lipomas, amartomas y el galactocele, y los implantes también son considerados BRAF 2. La recomendación de esta categoría es un tamizaje por resonancia magnética si el riesgo acumulado de por vida es mayor al 20%. El BRAF 3 son hallazgos probablemente benignos con un riesgo de malignidad mayor a 0 pero menor al 2%, y aquí identificamos ganglios de morfología normal, focos separados del realce parenquimatoso de fondo con características cinéticas benignas, y bien nódulos nuevos con características morfológicas y cinéticas o curvas cinéticas benignas, pero que causan incertidumbre y se prefiere el manejo expectante. La recomendación de esta categoría es un seguimiento a corto plazo. Cuando la lesión es estable en 2 a 3 años, se puede recategorizar a un BRAF 2. El BRAF 4 son hallazgos sospechosos de malignidad mayor al 2% pero menor al 95%. A diferencia de los otros métodos de imagen, esta categoría no se divide en A, B o C. Y aquí se representa el realce no nodular en empedrado lineal o segmentario, nódulos irregulares con realce heterogéneo o anular, focos inestables o con cinética sospechosa y lesiones B3 inestables en los estudios comparativos. La recomendación de esta categoría inherentemente es una biopsia. El BRAF 5 son hallazgos muy sugestivos de malignidad mayor al 95%. Como tal, no hay un solo descriptor para categorizar una imagen o una lesión como BRAF 5. Es más bien la combinación de los hallazgos sospechosos lo que nos hacen categorizar a las lesiones en un BRAF 5. La recomendación evidentemente es una biopsia. El BRAF 6 es un diagnóstico maligno ya comprobado mediante biopsia. La resonancia magnética realizada después del reporte histopatológico obtenido por biopsia y antes de la resección quirúrgica, cuando el diagnóstico ya es confirmado y sabemos que la lesión que estamos valorando en la resonancia magnética coincide ya con el ya diagnosticado. Si la mama afectada tiene otro hallazgo sospechoso de malignidad, se debe categorizar como B4 o B5 y realizar una biopsia. La recomendación, es la resección quirúrgica si es apropiada de acuerdo a las circunstancias clínicas o el entorno clínico de la paciente. Vamos a aterrizar un poco acerca de lo que acabamos de revisar. Tenemos un caso, se trata de una mastografía con proyecciones básicas y un cono de compresión. Identificamos un parénquima tipo B, fibroglandular disperso, crecimientos ganglionares axilares mastográficamente benignos, y en la mama izquierda, en el cuadrante superior externo, plano medio de profundidad, podemos identificar 2 nódulos de morfología irregular, márgenes espiculados, isodensos al tejido fibroglandular, y que se caracterizan mejor estos márgenes espiculados tras el cono de compresión donde se colocó una marca metálica. Estos hallazgos mastográficamente corresponden a un BRAF 5. La paciente quería conservar la mama, por lo tanto se sometió a una resonancia magnética. Bien, en la secuencia T1, en el plano transversal, podemos identificar que se trata de una mama con una cantidad de tejido fibroglandular. Tras la administración del medio de contraste, presenta un realce parenquimatoso de fondo de tipo moderado, y podemos identificar en la secuencia T1 al menos 1, 2, 3 nódulos hacia los cuadrantes externos de la mama izquierda. Ven ustedes, se le colocó un marcador oleoso. Estos nódulos, tras la administración del medio de contraste, uno de ellos presenta una morfología ovoidea de márgenes irregulares y con un realce heterogéneo con la presencia de septos internos hipointensos. Los otros 2 nódulos, donde está la marca oleosa, podemos identificarlos de morfología irregular, márgenes espiculados y con un realce heterogéneo tras el medio de contraste. En la curva dinámica, en el wash-in, en el mapa de color de la curva dinámica, podemos identificar que se trata de lesiones que presentan una captación muy importante del medio de contraste, y en la curva como tal dinámica presentan una curva tipo 1B que sería indeterminada. Sin embargo, en el T1 con sustracción podemos identificar o corroborar, además del tipo de
de realce que presentan estos 3 nódulos, podemos identificar también la presencia de un realce no nodular o no masa de distribución al menos lineal en este plano transversal que estamos viendo de la resonancia. Y en la reconstrucción podemos identificar al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nódulos, lo que contraindican la cirugía conservadora. Otro caso, una paciente de 32 años que acude al estudio por un nódulo palpable en el cuadrante interno de la mama derecha. Podemos observar en este cono de compresión que se trata un nódulo, si bien en el cuadrante interno se localiza en el plano posterior. Podemos identificar que este nódulo es de alta densidad respecto al tejido fibroglandular o el tejido glandular adyacente. Sus márgenes son lobulados. Tras realizarle el ultrasonido, corroboramos que estos márgenes son macrolobulados, incluso los anteriores llegan a ser angulados. El contenido de esta lesión por ultrasonido es heterogéneo, con zonas anecoicas en su interior que hablan de probables zonas de necrosis, a la aplicación Doppler color con flujo vascular intralesional. Es una lesión palpable y por la localización muy posterior o en el plano posterior de la mama, hay que sospechar de la invasión al músculo pectoral. Por eso se realizó la resonancia magnética, en la cual podemos identificar una cantidad de tejido tipo C, fibroglandular heterogéneo, con un realce parenquimatoso de fondo marcado. En la mama derecha, hacia los cuadrantes internos, plano posterior, podemos identificar un nódulo que en la secuencia T1 es hipointenso, hiperintenso y heterogéneo en la secuencia T2. Tras la administración de gadolínio podemos observar un realce al menos anular en esta secuencia, pero en la sustracción ven ustedes que se trata de una lesión altamente vascularizada y que en el interior presenta zonas hipointensas en relación a un realce heterogéneo por zonas de necrosis. En la secuencia con gadolínio en sagital podemos valorar además el incremento de la intensidad de señal irregular que se presenta ya en el músculo pectoral mayor, lo cual habla de una invasión a este músculo, y como hallazgo asociado tenemos un realce parenquimatoso no masa de tipo segmentario, pues lo que incrementa la sospecha de malignidad de esta lesión. La curva de perfusión se trata de una curva tipo 3, altamente sospechosa de malignidad, y resulta un carcinoma ductal infiltrante triple negativo. El último caso se trata de una paciente con cirugía conservadora de la mama por un antecedente de cáncer de mama, y se realiza la resonancia magnética por sospecha de recidiva tumoral. Podemos identificar en la secuencia T1 en sagital una distorsión de la arquitectura de la mama asociada al sitio de cicatriz quirúrgica. En la secuencia T1 y T2 podemos observar la presencia de al menos 2 nódulos de morfología irregular, con márgenes irregulares también. Estos nódulos en la secuencia de difusión presentan una restricción a la difusión. En el mapa de ADC vemos que se colocan el ROI tanto en los nódulos como en la zona de la cicatriz quirúrgica, y los nódulos presentan un valor de ADC bajo, realmente con datos de sospecha de malignidad, y en la zona de la cicatriz quirúrgica con un ADC benigno de 1.81. En el mapa de color de las curvas cinéticas podemos observar en el WASHING que se trata de nódulos con una rápida captación del medio o una rápida aumento de la intensidad de señal tras el medio de contraste, y en el washout podemos identificar la curva tipo 3 muy sospechosa de malignidad. Esto nos habla de una clara recidiva tumoral en esta paciente. Las conclusiones. Si bien la resonancia magnética, a pesar de su importante avance tecnológico, debe integrarse de forma complementaria siempre a los métodos de mastografía y ultrasonido mamario. Como ya pudimos observar, no hay un solo descriptor morfológico o funcional para categorizar una imagen como maligna. Siempre es importante realizar una segunda revisión intencionada mediante ultrasonido, lo cual nos va a permitir identificar alrededor del 86.8% de las lesiones detectadas por resonancia magnética, y cuando es así, utilizar el ultrasonido como método de guía para la biopsia. La evaluación de la resonancia magnética de la mama en manos inexpertas puede llegar a una categorización inadecuada de las lesiones B3 a B5.
La resonancia magnética como método de elección siempre para valorar la extensión intraductal. Hay que tener mucho cuidado con la valoración de la resonancia magnética, ya que pues bueno, no solamente podemos establecer un marcador ya sea morfológico o funcional como sospechoso de malignidad, sino es el conjunto de todos los datos de las secuencias morfológicas y funcionales los que nos llegan a pues ayudar a categorizar una lesión como altamente sospechosa de malignidad. Muchas gracias por su atención y saludos a todos.